Bien, entonces vamos dando continuación. Estamos en mediana, ¿sí? Profe. ¿Se ve aquí en pantalla? Sí, profe. Bien. Mediana. Entonces ya hemos ubicado esa casilla donde tomamos cada uno de esos datos, cosa que cuando estamos hallando mediana. Vamos acá, mediana. Como ya tenemos de dónde se sacan, de dónde se obtienen esos datos, ¿qué hacemos? Es sencillito, únicamente vamos sustituyendo cada uno de ellos. En ese caso iniciamos sustituyendo a quién. Límite inferior. Bien, de esa casilla donde estamos tomando esos datos, obviamente. 30. Bien, en este caso viene siendo quién. 30. Exacto. Entonces ya quitamos eso de aquí y ahí asignamos ese dato. Después, n dividido 2, ya ese dato se obtuvo. ¿Cuánto fue? Ve, aquí está. N dividido 2, 117. 117. Bien. Después, ¿qué significa esto? Frecuencia absoluta acumulada menos la siguiente. Inmediatamente, ¿qué? Voy a la tabla. Inmediatamente esa que está antes, ¿sí? Antes. Bien, entonces vamos aquí. Nos ubicamos obviamente ¿dónde? En esa. Frecuencia absoluta acumulada. Bien, y no tomamos ese dato donde estamos hallando mediana, sino esa posición Sino que está menos. ¿dónde? Esa posición que está antes. Antes. En este caso es ¿cuánto? 68. 68. Bien, quitamos todo esto de aquí y dejamos a 68. Sencillito. Y eso a su vez, todo esto que tenemos aquí, se divide en quién? En F sub I, que se llama como. Frecuencia absoluta. Exacto. O sea, que está en esa casilla donde estábamos hallando mediana. ¿Quién viene siendo? 80. 80. Vean que aquí está 80. Bien. Cambiamos, quitamos este datico de aquí, nos queda 80. Después sustituimos aquí en A sub I, que significa Amplitud. ¿de dónde? ¿De quién? ¿De ese qué? De los límites menos su ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo es que se hace? límite superior menos límite inferior. Exactamente. ¿Cuánto se obtiene? Digamos, 40 menos 30. ¿cuántos son? 10. 10. Si usted se fija, en cada uno de ellos siempre es 10, ¿sí? Aquí también es 10, es 10 y es 10. O sea que sustituimos este dato mediante un 10. ¿Ok? Me mantiene audio apagado cuando ya no estoy opinando. Bien, entonces, siguiente paso. ¿Qué se hace? ¿Eso que está donde? Y en paréntesis. Únicamente usted, nadie más. Veamos, no me opine usted en esta. Veamos qué voz escucho aquí. ¿Qué se hace? Se hace lo que está en paréntesis. Ok, Primero se va a resolver el paréntesis. exactamente. O sea, Profe, lo primero, La suma queda intacta. 100, sí, únicamente hacemos esto. 117 menos profe, 10. o sea, hay que eliminar el paréntesis y Sí, realizar la operación. bien. O sea, 117 menos 68, ¿cuántos son? 49. Sí, ok, quitamos todo esto. 49.
eso nos da ese dato, ¿ok? 117 menos 68 nos da eso. Bien. En este momento no hagamos nada más ahí y pasamos a ese siguiente paso. Bien. En este siguiente paso, ¿qué hacemos? Efectuemos esa división, ese cociente que tenemos aquí. ¿Cuánto nos da esta división? 0,61. Y tenemos todo eso de ahí. ¿Y cuánto nos dio? Profe, en ese caso se podía trabajar exacto, que da solo 4 dígitos después Sí, de tomemos todo, tomemos todo. 25. 0,6125, sí señor. Bien. Siguiente paso, ¿qué hacemos? ¿Qué efectuamos? La multiplicación. Eso. ¿Cuánto nos da? Esto de aquí, ¿cuánto nos da? 6,125. 6,125, sí. 6,125. 6,125. Y ya, únicamente ¿qué nos queda? Que efectuemos esa suma. ¿Cuánto nos da esa suma? De estos dos datos. 36,125. 6,125. Eso es todo. Ahí hemos hallado mediano. ¿Cómo sabemos si hemos hecho eso bien? Profe, porque si es un poquito más de lo que está o un poquito menos de lo que aparece en la tabla. O sea, este dato en esa casilla que estamos tomando, ¿sí? Sepan cuánto... Tiene que ser un poquito más y un poquito menos de los datos que están en la casilla, en la tabla. O sea, en Del este, ¿qué? primero, de ¿Cómo que se estos. llama esto? ¿Esto es un qué? Exacto, ¿Esto es un qué? Intervalo, profe. Exactamente. un intervalo. Bien. ¿Cuánto fue que nos dio mediana? 37,22. Obviamente. 36,125. 36,125. Bien, Ya va. entonces, busquen acá, vean, acá está. ¿Sí? Evidentemente, ese dato sí está contenido ¿dónde? Aquí. ¿Sí? Si nos da más de ese dato, digamos que nos dé 50, 51, hagan eso de nuevo inmediatamente, que eso no está bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí. Continuamos con moda. Moda. Vamos acá. Y veamos qué sucede aquí. Hallemos moda. Bien. ¿Dónde nos ubicamos hallando moda? Puede que sea en esa misma casilla donde hemos hallado mediana, o hay unos casos, yo he visto unos casos que eso no sucede. Bien, entonces, moda, concepto de moda es ese dato que más que, o cómo tienen ustedes ese concepto. ¿Qué más se repite? Bueno, ¿en dónde? En esa F sub I. O sea, ¿en esa qué? ¿En esta o en esta? Una frecuencia absoluta, profe. O sea, en esta de acá, ¿ok? En esta. ¿Quién viene ese dato, viene siendo ese dato que más veces está? La frecuencia mayor. O sea, en este caso es 80 nuevamente, ¿sí? Es 80. Eso me indica que en esa casilla, nuevamente, donde hallamos mediana, también se halla moda. Bien. Entonces, vamos acá y nuevamente vamos haciendo que una sustitución de cada uno de esos datos que tengo aquí. Iniciamos con quién?
Límite inferior. Bien. En ese conjunto de datos aquí que tenemos, ¿quién es? 30. Ok. Quitamos ese dato de aquí y ya sabemos que ahí va a ser este. Después, siguiente, ¿a quién se sustituye? Se sustituye. Frecuencia absoluta. En ese conjunto de datos es quién. Ahí donde estamos indicando. Vamos, El Isaac. 80. 80. Vemos que es 80. Entonces quitamos aquí ese dato y asignamos 80. Menos. ¿Qué significa esto? El anterior. Frecuencia Ah. absoluta anterior. Inmediatamente. El que está antes. 68. Ok, veamos quién es entonces. 68. Están antes de 80, muy bien, 68. Entonces quitamos todo esto de aquí y aquí asignamos 68, me dijo. 68. Sí, señor. Ok. Bien, vamos acá debajo. F sub i, que ya sabemos qué es, qué significa y cuánto es. Significa, 80. 80. 80. significa y significa. Frecuencia Frecuencia absoluta. absoluta. Bien. 80, ¿sí? Menos f sub i menos 1. Ya sabemos también cuánto es ese dato. Es este mismo de aquí, ¿sí? 68. 68. F sub i menos 1. Bien, siguiente. Vamos acá. Nos dice que más f sub i. Ya también sabemos quién es f sub i, cuánto es en este caso. Frecuencia absoluta. O sea que es cuánto? 80. ¿sí? 80. Bien. Menos. Sí. ¿Qué significa esto? Frecuencia absoluta inmediatamente posterior. O sea, esa que está después. Después de 80. 51. Veamos quién está después de 80. Si es 50 y... No, 52. ¿Sí? 52. Vea que está después de esta casilla 80. 52. Vamos acá y sustituimos. 52. ¿Qué nos queda? A sub i. Veamos quién es A sub i, que significa... La amplitud. Bien. ¿Cómo se halla? Terrestre. ¿Quién con quién? El límite inferior con el límite superior. Mm. Al Cambia. contrario. Exacto. O sea, en este caso, ¿quién menos quién? 40 menos 30. Eso nos da, ya sabemos que eso nos da ¿cuánto? 10. 10. Bien, quitamos este dato y asignamos un 10. ¿Qué nos queda? Que efectuemos cada una de esas pequeñas cuentas que tenemos ahí. Bien, antes que todo, o antes que nada, iniciamos ¿en dónde? Aquí, 80 menos 68. ¿Cuántos son 80 menos 68? 12. 2. Acá debajo también, 80 menos 68, 12. Y acá tenemos más, 80 menos 52, 28. 28. Bien, siguiente pasito. Vean que ya estamos casi ya. Bien, entonces aquí tenemos a 12 más 28, ¿cuántos son? Aquí debajo. 40.
Quitemos todo esto y eso nos da exactamente eso. Bien. Siguiente paso, ¿qué se hace? Se divide Bien, ¿quién con quién? 12 entre 40. ¿Cuánto da? 0.3. ¿Cuánto? 0.3. Así, exacto, nada más. Sí. Ok. Siguiente paso, ¿qué se hace? Se multiplica. ¿Quién con quién? 0,3 por 10. ¿Cuánto da? 3. Siguiente paso. La suma Se suma. da 33. Sencillito. ¿O no han entendido? Estrés, profe. Sí. ¿Cómo? Estrés. ¿En dónde? Sí, está bien, hay 33. Se ve extenso, ¿sí? Cuando uno comienza haciendo pasito a paso, que uno sepa de dónde viene cada cosita, ya es más sencillo. Hay uno, en ocasiones, todo esto, uno asigna todo esto, así, todos estos datos y no, o sea, hay unos que omiten todo esto y enseguida da ese dato. Acá hagamos paso a paso. Bueno, ustedes me dicen si necesitan un pequeño espacio para tomar apunte o tomar pantallazo, foto, o damos continuación. ¿Necesitan espacio, tiempo o no necesitan? Díganme, Profe, el parcial va hasta este No. tema. buen punto. En este examen que es de hoy en 8, este tema no va. O sea, este que estamos haciendo, así como estamos haciendo hoy. ¿Qué tema va? Ese que hicimos hace 8 días, que fue este punto de acá. ¿Sí? O sea, datos que No, agrupado. esos sí van. ¿Cuál más? Y van esos temas que se habían dado antes. Ok. De ese que han hecho ese quiz, esas actividades, van puntos de eso también. Gracias por apiadarse. Ah, bueno, entonces, con base a eso que hicimos hoy, hicimos un punto paso a paso hasta este momento. Cuéntenme, si han hecho esa actividad bien, esa actividad de moda, más que todo, que ese día no vimos moda, sino que con base a cada uno de esos conceptos y esto que yo dije que me iban haciendo ese punto de moda.
¿Han hecho eso bien o ven que han tenido equivocaciones? Profe, yo lo hice y creo que de pronto en la suma de los decimales faltó como pulir eso ahí, como usted dice que entre más decimales, pues más exacto va a ser el resultado. Creo que esa fue la falencia que tuve, pero del resto, pues creo que todo estuvo bien. Ah, ok, está bien. ¿Quién más? Díaz. Veamos quién es Díaz. Yo conozco a Díaz. ¿Dónde está? Vamos, Díaz, me activa videito un momento y me da su opinión. Vamos, Dani. ¿Dónde cogió Díaz? ¿Qué pasó con Díaz? Aquí estoy, profe. Ah, ok. Cuénteme. Tiene audio apagado. Dígame, profe, ¿qué le voy a contar? Pues Eh, hasta ahora está bien entendido el tema. Pues lo entendí. Me dio un poquito de dificultad, sí, al principio, pero una muchacha me aconsejó y me explicó más o menos cómo era, y ya yo fui ahí cantando hasta que lo realicé. ok, y con base a esto que se hizo hoy, paso a paso, ¿piensa que sí estuvo bien eso que usted hizo o ve que tuvo fallas? No, profe, pues con el ejemplo que usted acaba de hacer acá, yo creo que sí, Ok, parecido a lo que yo hice, creo que estuve bien. ok. ¿Quién más? Vamos, muchachos, que no sean empujones. En el caso mío sí iba bien y cogí decimal Profe, completo. yo la verdad es que lo hice varias veces porque al principio no entendía. Si me activa un momentico video, yo veo que usted, ¿dónde está? ¿Usted qué está opinando? Me activa video un momentico. ¿A dónde cogió? ¿Se fue? ¿Quién más me estaba opinando? Yo escuché una voz. Era Liz. Ah, ok, En mi cuénteme. caso, profe, sí, ¿Sí que? sí estaba bien y utilicé decimal completo. Exacto. Cuando vi que daba el resultado exacto, se utilizó completo. Ok, muy bien. Sí, acá en estadística, si usamos más, cada vez nos da más exacto. ¿Y dónde nos damos cuenta de eso? En ese tema que viene después, ¿ok? Que allá tenemos que, hay una casilla donde nos tiene que dar 1. Toda esa suma nos tiene que dar 1. Y si uno no asigna esa cantidad, hay veces que da 9,9.98, va llegando a 1. Cuando uno asigna todos esos datos, ahí sí da 1 exacto. Pero es una pregunta. Cuénteme. Uno puede, o sea, uno puede escribir esa suma o lo redondea enseguida. Bueno, buen punto. ¿Qué pasa? Que acá en matemática muchos tienen, Cuando uno le sale 0.9, 0.8.9, bueno, vamos acá, un momentico con eso. Estamos en estadística y eso a veces no es conveniente. Digamos, que usted me tenga esto. Según usted o ustedes que están aquí, esto, cosa que no copiamos todos esos datos, ¿eso se pasa a cuánto? ¿O queda en cuánto?
Puede Será ser a 0,10. 97 o a 10. Ojo, a punto 97 no se puede. Acá se maneja, matemática se maneja unas aproximaciones que son defecto y exceso. 93. Defecto, exceso. ¿Sí? Defecto. Después este dato no llega a 5. Si este dato no llega a 5, entonces, o vamos con el exceso. Si aquí digamos, como este datico no pasa a 5, no excede a 5, esto no cambia a 7. Este 6 no cambia a 7. ¿Sí? Más que todo, acá se usa más que todo el exceso. Si esto no pasa de 5, no se puede convertir este 6 en 7. Y más cuando son, digamos, puntos, ejercicios que tengan que ver con, digamos, con billetico. Acá en estadística, cuando es situaciones de plata y esas cuestiones, eso, aunque uno vea que son puntos 22, 28, y uno quita eso, y si son cantidades, son bastantes cantidades, eso en sí viene haciendo efecto y cuenta. Entonces, es conveniente de que si son cantidades pequeñas, digamos esto así, hombre, copiamos todo eso. Y yo sé que ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Copiamos todo y ya. Así como hizo un estudiante. Me copió todo y eso da exacto. Si no, si son cantidades infinitas, que esto continúe. Que eso continúe. Tomemos 2. Y en casos, digamos, aquí nos queda en punto 96. Ya si aquí está un 8, un 9, así, ahí sí pasemos esto a 7. Cuando ya están cantidades muy pegaditas, muy llegando a esa cantidad. Aquí sí podemos y se pasa a 7,97. ¿Ok? No nos metamos tanto con eso. Y hagamos así como cuando uno haya esa división, esa cuenta, así como nos queda ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, se conectan nuevamente y yo voy dando acceso. Vamos inmediatamente.